Bienvenidos a Historias y Misterios. En este video vamos a narrar un caso de la ufología muy conocido a nivel mundial que desde años pulula por las redes. Esta historia de abducción le ocurrió a un científico norteamericano. En mayo de 1964 surge en el panorama de la ufología mundial otra fotografía sumamente polémica. Y la causa fundamental de esta nueva controversia se centra casi exclusivamente en una razón con la que no comulgan los sumos pontífices de la ufología de Estados Unidos. El autor de dicha imagen se autocalifica como un contactado. Me refiero a Daniel W. Fry. Este norteamericano, nacido en 1908, es quizá uno de los contactados con un mayor nivel cultural y técnico de cuantos afirman estar en comunicación o contacto con los tripulantes de los ovnis. Fry fue uno de los principales impulsores del programa de pruebas de vuelos de misiles con combustible líquido de la Crescent Engineering and Research Company. Trabajó también para la Aerojet General Corporation en el terreno de pruebas de la base de White Sands. Allí tuvo a su cargo la instalación de instrumentos para el control y guía de misiles. Se trataba, en suma, de un científico absolutamente escéptico en materia de ovnis. Hasta que llegó el 4 de julio de 1950. Fry era un hombre tranquilo. Estaba casado y tenía 3 hijos. Cuando desempeñaba su trabajo en la Aerojet, fue trasladado a la célebre base de White Sands, en Nuevo México, Estados Unidos. Como experto en química, explosivos y cohetes espaciales, Daniel W. Fry recibió el encargo de instalarse en la mencionada base, en el campo de pruebas, para supervisar el funcionamiento de los nuevos motores diseñados para un importante proyecto. Ahí justamente terminaría la tranquilidad y el escepticismo de Daniel. Fry, como lo narra en su libro The White Sands Incident, publicado en 1954, desde hoy me encuentro entre los más fervorosos defensores de la existencia de los ovnis. Corría el mes de julio de 1950, cuando Daniel Fry decidió celebrar el aniversario de la independencia de los Estados Unidos en la población cercana de Las Cruces, para lo cual viajó hasta la terminal de los autobuses, que se encontraba en un campo militar cercano, casi desierto. Cuando se dio cuenta de que había perdido el autobús, era demasiado tarde para emprender el regreso a casa, y tomó una habitación en un pequeño hotel. El calor era espantoso y el sistema de aire acondicionado comenzó a fallar. Fry salió del hotel y echó a andar por el campo, sin rumbo fijo. Levantó los ojos para ver las estrellas y un hecho extraño llamó su atención. Algo se ocultaba en un grupo brillante de estrellas, algo que, por la oscuridad de la noche, no alcanzaba a distinguir bien y que comenzaba a acercarse al punto donde se encontraba Fry. Pensó en echar a correr, pero la curiosidad lo detuvo. Se trataba de un objeto ovalado, que no emitía sonido alguno, y que, conforme se acercaba a la Tierra, disminuía su velocidad hasta posarse suavemente en silencio sobre el suelo. Fry, experto en aeronaves, estaba fascinado. El ingenio no llevaba turbinas, no hacía ruido ni había gases incandescentes que impulsaran su arranque. La forma suave en que se posó sobre la Tierra le demostraba a Fry que se trataba de un objeto construido con material ligerísimo. Fry se acercó a la nave inmóvil y comenzó a caminar alrededor de ella para observarla mejor. La superficie era metálica, cálida al tacto. Se sobresaltó al escuchar una voz que le aconsejaba amistosamente que no tocara el casco de la nave. Más molesto por el volumen de la voz que asustado por lo insólito. Fry se cruzó de brazos y esperó que la voz siguiera hablando. Uno de los propósitos de esta expedición, dijo la voz, es comprobar el grado de adaptabilidad del ser humano
a otros medios, conceptos y ambientes, así como buscar mentes abiertas y receptivas con las cuales establecer contacto. ¿Le gustaría ver el interior de la nave?, preguntó la voz. Fry luchaba entre la curiosidad científica, el escepticismo y el temor. Pidió al dueño de la voz que se mostrara, pero éste le dijo que, lamentablemente, aún no estaba acostumbrado al aire y al ambiente de la Tierra, aclarando que la nave que se encontraba frente a él no era sino un pequeño transporte, destinado, entre otras cosas, a recoger muestras de la superficie del planeta y que se controlaba desde la nave principal, situada en ese momento a unos 16.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Entonces se abrió una pequeña compuerta y Fry entró en la nave para encontrarse en un salón ocupado por 4 asientos. Tomó asiento y pensó que la decoración dejaba mucho que desear. Sorprendido, escuchó que la voz daba respuesta a sus pensamientos. Ya sé que la decoración no es muy buena, pero resulta funcional. Fry escuchaba la voz, como si resonara dentro de su cabeza. ¿A dónde le gustaría ir? Me doy cuenta de que es usted un hombre excepcionalmente incrédulo, pero contamos con que el viaje que le propongo le convenza. ¿Le parecería si lo lleváramos a Nueva York? Estaríamos de regreso en media hora. Media hora significaría una velocidad promedio de 14.000 kilómetros por hora. Fry aceptó, interponiendo la objeción de que no podría constatar la verdad del ofrecimiento, dado que no vería nada desde aquella cabina hermética. La voz lanzó una risita burlona y la nave se puso en movimiento. De inmediato, se iluminó un proyector que lanzó sobre la compuerta de la nave un rayo de luz violeta. La puerta se volvió completamente transparente, casi como si no existiera, y Fry comenzó a ver las luces del campo militar del pueblo que se perdían a lo lejos. 14.000 kilómetros en unos minutos. Casi no se percibía el movimiento de la nave y Fry comenzó a ver cómo la Tierra se alejaba, brillando como un gran globo, con una fosforescencia verduzca. El cielo se volvía más oscuro, y Fry comenzó a pensar que se encontraba en la estratosfera. La voz sonó nuevamente en su cabeza, ascendimos con cierta lentitud, para darle oportunidad de que viera cómo se desvanecían las luces de las ciudades que usted conoce y se habrá dado cuenta de que, a esta altura, la oscuridad es profunda, dado que no hay suficiente atmósfera que difunda la luz. Quiero explicarle que sabemos que la gente de la Tierra, que ha visto el desplazamiento vertiginoso de nuestras naves, piensa que ningún humano podría soportar una aceleración tan tremenda. La verdad es que la fuerza que acelera este vehículo no solo actúa sobre cada átomo de él, sino también sobre la estructura atómica de todo lo que se encuentra en su interior, incluyendo a los pasajeros. En las aeronaves de ustedes, el asunto es diferente, las desplazan por medio de turbinas que producen un impulso sobre una parte de la aeronave. Ese impulso local acelera a la nave, pero no al piloto ni a los pasajeros. El piloto solo siente la aceleración, por su contacto con el asiento, y la inercia del resto del cuerpo, produce la compresión causante, en casos extremos, de la pérdida de conciencia o la destrucción del cuerpo humano, si dicha aceleración es excesiva. Fry observó que descendían un poco. Las luces de Cincinnati estaban bajo sus pies. Unos minutos más tarde, ante sus asombrados ojos, brillaban los perfiles inconfundibles de la ciudad de Nueva York. Ahí la tiene, dijo la voz. Nuestra nave se acerca a Nueva York desde el ángulo noroeste. Daremos una vuelta completa por encima de ella, disminuyendo la velocidad a unos 1.000 kilómetros por hora, con el objetivo de que pueda usted disfrutar del panorama. Mi nombre es Alan, y debo transmitirle un mensaje de gran importancia.
Me llamo Alan, y usted se llama Daniel, ¿no es así? Fry contestó afirmativamente, y la voz siguió adelante, mientras Fry observaba, fascinado, las luces de Nueva York, que giraban a sus pies. Vamos a emprender el regreso, Daniel. Quiero decirle que estoy satisfecho por sus reacciones y que nos gustaría volver a ponernos en contacto con usted. Si no le molesta, lo haremos pronto. Por ahora, voy a depositarlo en el mismo sitio donde lo encontramos y pronto volveremos para charlar con usted. Fry explicó, mentalmente, que iba a mudarse a California y expuso su inquietud por la posibilidad de que no volvieran a encontrarlo. Eso no significa nada, Daniel. Su mente es buena receptora, tal vez en parte porque está adiestrada para manejar imágenes y conceptos abstractos. Donde quiera que se encuentre, podrá escucharme cuando lo llame. Más aún, debo confesarle que fue gracias a su capacidad receptora como logré entrar en su mente hace 3 noches. Usted estaba acostado, pero no lograba conciliar el sueño porque había tenido un día de trabajo muy pesado. ¿Recuerda? Fry lo recordó al instante. Usted se levantó de la cama, encendió un cigarrillo y volvió a acostarse. Comenzó a resolver problemas matemáticos mentalmente hasta que se quedó dormido. Me avergüenza admitirlo, pero su mente estaba tan abierta que entré en ella, al grado de que le aseguro que lo conozco mejor que usted mismo. Lo que encontré en su mente fue bastante satisfactorio, aunque no completamente idóneo. Descubrí que ciertas penas y frustraciones le han dejado cicatrices de rencor, de resentimiento, aunque eso fue lo que estableció mi convencimiento de que sería un buen contacto. Me di cuenta de que esas mismas penas lo habían impulsado a desarrollar un buen grado de comprensión y de percepción subjetivas. La nave descendía al mismo tiempo que comenzaba a reducir la velocidad. Las luces del pueblo, donde Fry pensó que pasaría una noche tranquila y tediosa, comenzaban a aparecer bajo sus pies. Se posó suavemente en el campo y los reflectores de la cabina se encendieron. La voz de Alan le indicó que podía quitarse el cinturón de seguridad y Fry se puso de pie. Curioso, observó la cabina, tratando de grabar en su mente hasta el más mínimo detalle. En ese momento, le llamó la atención un emblema grabado en el respaldo del asiento. El árbol y la serpiente del paraíso perdido. El diseño era sencillo. La representación simplista de un árbol y una serpiente. La impresión que sintió Fry al reconocer el símbolo fue tan poderosa que Alan la percibió y dejó escapar un sonido de alarma. ¿Qué ocurre, Daniel? Ah, ya me doy cuenta. Ha reconocido nuestro símbolo y se imagina cuál es su significado. Bien, era de esperar. Cualquier terrestre lo habría reconocido. Lo que siento es que tengamos tan poco tiempo y que aún deba decirle tantas cosas. Nuestros ancestros vivían en la Tierra, como se lo habrá imaginado al ver el emblema, estaban muy avanzados y vivían en el sitio que las leyendas de los terrestres llaman Lemuria o Mu. Por otra parte, el desarrollo científico del continente de la Atlántida también era muy avanzado, al extremo de que sus científicos aprendieron a manejar la energía atómica con más habilidad de la que ustedes tienen actualmente. Había cierta rivalidad entre ambas naciones y el desenlace era inevitable. Pero por ahora, no me queda tiempo para decirle nada más. Descienda de la nave y pronto me pondré en contacto con usted. No piense que no volveremos a encontrarnos. Le advierto que aún no he cumplido con la parte más importante de la misión que se me ha encomendado, el mensaje que usted deberá transmitir a la humanidad. Adiós, Daniel. Más bien, hasta pronto. Fry abandonó la nave y,
como un sonámbulo, comenzó a alejarse de ella. No había transcurrido ni siquiera una hora. Unos metros más adelante, se volvió para mirar la nave. La compuerta se había cerrado y una banda de color anaranjado iluminaba como un cinturón fantasmagórico al ovni, que súbitamente despegó de la Tierra a una velocidad increíble. El aire producido por el despegue de la nave hizo que Daniel cayera al suelo. Cuando se levantó, las estrellas brillaban serenas y no quedaba del ovni otro rastro que un círculo de hierba aplastada sobre el campo. Otros contactos a este primer contacto, con la misteriosa nave y la no menos enigmática voz, le siguieron otros encuentros con los seres del espacio. Así lo ha relatado Fry en sucesivas oportunidades y públicamente. En total, según Fry, se registraron 4 contactos entre 1950 y 1954. Por supuesto, algunos investigadores no aceptan las manifestaciones de Daniel W. Fry, aunque tampoco disponen de argumentos sólidos como para demostrar que el científico y antiguo escéptico miente. Sé que muchos preguntarán, ¿dónde está la verdad? En mi opinión, tendrá que llegar el día en que estos contactados sean estudiados en profundidad. Quizá entonces sepamos hasta dónde llegó su fantasía y hasta dónde la verdad. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero te suscribas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.